Recordamos a un poeta salteño, Armando Tejada Gómez, que escribió cosas maravillosas como esto. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, transitar sus países de bandidos y tesoros, poniéndole una estrella en el sitio del hombre. De otro modo es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo es absurdo, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Exactamente ahora hay un niño en la calle. Le digo amor. Me digo. Recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre vendiendo una oscura vergüenza. La historia. El tiempo. ¡Diarios! Cuando subo a la vida juntando la inocencia, mi niñez triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar la estadía como un vagón de carga, y saber que a esta hora mi madre está esperando. Quiero decir, la madre del niño innumerable que sale y nos pregunta con su rostro de madre: ¿qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mi semilla si hay un niño en la calle? Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolates, transitar sus países de bandido y tesoros poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo, es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo es no, porque de nada vale si hay un niño en la calle. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo ganándose la vida por los cuatro costados? Porque en este camino de lo hostil ferozmente cayó el toto de frente con su poquita sangre, con sus ropas de fe, su dolor a pedazos. Y ahora necesito saber quiénes sonríen. Mi canción necesita saber si se han salvado. Porque si no es inútil mi juventud de música. Y ha de dolerme mucho la primavera este año. Importan dos maneras de concebir el mundo. Una es salvarse solo, arrojar ciegamente los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche si hay un niño en la calle. No. Exactamente ahora. Exactamente ahora. Si llueve en las ciudades, si desciende la niebla como un sapo del aire y el viento no es ninguna canción en las ventanas, no debe andar el mundo enarbolando un diario con un ala en la mano. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada a una puta ganancia. Porque si no, las manos son los fardos inútiles y el corazón apenas una mala palabra. Cuando uno anda en los pueblos del país o va en trenes por su geografía de silencio, la patria sale a mirar al hombre con los niños desnudos y a preguntar qué fecha corresponde a su hambre, qué historia les concierne, qué lugar en el mapa. Porque uno
Norte adentro y sur adentro, encuentro de espalda escandalosa de las grandes ciudades, nutriéndose de trigos, vides, cañaverales, donde el azúcar sube como un junco del aire. Uno encuentra a la gente, los jornales escasos, una sorda tarea de padres con horarios y madres silenciosas molidas en las fábricas. Hay días que uno andando de madrugada encuentra la intemperie dormida con un niño en los brazos. Ellos no recuerdan nombres, anécdotas, señores que en París han bebido por la antigua belleza de Dios, sobre la balsa, donde de golpe han visto la soledad de frente y la índole triste del hombre solitario. En tanto, sus señoras tienen angustia y cambian de amantes esta noche, de alhajas esta tarde, porque el misterio que llevan ya no cabe en el mundo. Y ellos son accionistas de los niños de casa. Ellos han olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. A esta hora exactamente hay un niño creciendo. Yo lo veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con sus ojos de fábula. Pero él viene hacia el hombre acumulando cosas. Un relámpago trunco le cruza la mirada. Porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido. Como un niño en la casa.